En el siguiente punto trabajamos el conocimiento y las emociones. Vamos a la universidad a aprender a conocer. Cuanto más grande es el conocimiento, más grande es el amor. Pero cuanto más grande es el amor, más queremos saber. Eso lo planteaba Paracelso. Implica que cuando trabajamos en una disciplina, trabajamos en identificar qué nos aporta para desempeñarnos, qué técnicas trabajamos para desempeñarnos en la vida. Si uno va a estudiar una carrera, la idea es que nos desempeñemos en esa carrera, si no muchas veces hemos desperdiciado parte de nuestro tiempo. Pero para aprender una carrera, primero es necesario salir del círculo de creencias en la que nos encontramos, porque vamos a asumir un conocimiento más allá del que nosotros tenemos. Y cada día se trata de asumir el conocimiento con esta perspectiva. Había una niña que pintaba en un círculo, pero no estaba cómoda con lo que hacía, no fluía en lo que hacía. Se le acercó el padre al darse cuenta de lo que estaba haciendo la niña y le dijo, pues sálgase del círculo. Ella decía, pero es que no me lo han permitido. Entonces al fin se dio cuenta que sí podía salir del círculo y fue descubriendo que podía hacer cosas maravillosas, que le salían soles, le salían estrellas, le salían árboles y lograba unas pinturas extraordinarias. Ese es un ejercicio importante en la vida, salirnos de los círculos y de los espacios en los que nos encontramos. También implica el conocimiento que luchemos contra los absolutos, porque cuando tenemos una idea predeterminada, eso nos impide conocer más. Y para salirnos de los absolutos, cuando nosotros leemos un nuevo texto, que es la otra visión de nuestro conocimiento, alguien que se esforzó por comunicarnos una idea nueva, cada día que leemos un texto aprendemos más y somos más flexibles en nuestras formas de pensar. Por eso, la lectura es un elemento indispensable en nuestra vida, y no solamente leer desde nuestra profesión, leer de múltiples, de la literatura, de otras profesiones, eso nos enriquece cada día más. Por eso el conocimiento es un camino que se recorre a través de las preguntas. Nuestro modelo pedagógico, nuestro enfoque pedagógico se centra en planteamientos de preguntas que lo resolvemos cada día, y los profesores están orientados para que planteemos preguntas que tenemos que resolver. Y lo otro, el conocimiento es una construcción y una búsqueda permanente y conjunta. El conocimiento es una construcción colectiva. En la medida que construimos en las ideas, las construimos, las discutimos, seguramente vamos a llegar más lejos. Ahora bien, ¿por qué las emociones están en este mismo plano del conocimiento? Cuando nosotros no disfrutamos de lo que hacemos, pues es más difícil conocer, no aprendemos. Pero cuando disfrutamos lo que hacemos, no importa el tiempo e incluso el cansancio, porque eso nos permite llegar más lejos. Manejar nuestras emociones tiene que ver con la disciplina, pero también tiene que ver especialmente con disfrutar de lo que hacemos. Implica también en el manejo de las emociones perfeccionar la atención. Normalmente el mundo en que nos encontramos nos ha llevado a ser dispersos. Nos concentramos en algo, pero a los 2 minutos estamos pensando en otras cosas. Perfeccionar la atención implica que trabajamos en ejercicios que nos permiten, por ejemplo, escuchar nuestra respiración, que permiten que nuestra atención sea más duradera, que permite que seamos constantes en una tarea que nos coloquemos. Y esto también nos lleva a identificar oportunidades. Observamos las cosas, identificamos sus variables y vemos en dónde nos podemos desenvolver. La actitud y la pasión es otro elemento en el cual tendremos que trabajar. La actitud es la forma como me relaciono con la realidad. Implica recorrer un camino hacia sí mismo. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es hacia sí mismo. Eso lo planteaba Juan Ramón Jiménez. El recorrer un camino implica vernos a nosotros mismos, descubrir nuestros talentos y desarrollarlos. En una ocasión iba un rey por un camino y se encontró con un mendigo que estaba durmiendo. El rey paró su carroza y decidió
sacar una piedra preciosa de su alforja y colocarla en el bolsillo del mendigo. Se fue el rey y a los 2 meses volvió por el mismo camino y se encontró con el mendigo. El mendigo, cuando lo vio, le dijo al rey que le diera una limosna, que tenía hambre. El rey le dijo: pero usted, ¿acaso qué pasó con esa piedra preciosa? Y le dijo: ¿pero con cuál piedra? Dijo: con esa que tiene en su bolsillo. El mendigo se esculcó y se dio cuenta que ahí tenía un gran diamante. Esta metáfora nos lleva a plantear cómo muchas veces, por ir de afanes en la vida, no nos miramos a nosotros mismos en los diamantes, en los talentos, en todas las capacidades que tenemos y que tenemos que desarrollarlas. Ese es un primer elemento de la actitud. Un segundo elemento es un camino hacia afuera de nosotros mismos. Los antiguos, especialmente en las épocas medievales, hablaban de un concepto que se llama la misión. Nosotros tenemos una misión y es un camino que tenemos que recorrer. Es como un compromiso que asumimos, un sentido de responsabilidad y de descubrimiento de lo que nos presenta el mundo. Uno se traza planes, se pone metas, pero muchas veces también en las circunstancias nos lleva a que esas metas sean distintas. Las metas no necesariamente tienen que ser fijas, las podemos replantear, o incluso la vida es como un viaje que hacemos en alta mar. Abordamos un barco, nos proponemos llegar a un sitio, pero muchas veces las olas nos pueden cambiar de rumbo. Lo que tendríamos que ver es que incluso en ese nuevo espacio donde estemos, que no necesariamente es el que nos habíamos propuesto, podemos tomar decisiones, podemos enfrentarlo y podemos plantear nuevas cosas en ese mundo en el que nos encontramos. Entonces, la actitud es un poder muy grande, es la fuerza de voluntad, ese poder de caminar hacia nosotros mismos, pero también una misión que emprendemos, un descubrimiento del día a día, ¿sí? Y todo esto funciona mejor si lo hacemos con pasión. La pasión es encontrar mejor nuestros talentos cuando sabemos que nos gusta. Y con pasión me refiero a algo que nos encanta hacer, algo que amamos hacer. Los griegos tenían un concepto que era el philos, era el amor por lo que hacíamos, el amor por la sabiduría. Y eso es una actitud que asumimos día a día. El siguiente aspecto que les quiero compartir es la relación. Entonces, venimos a la universidad a aprender una mejor forma de asumir el mundo con unos conocimientos que ya tenemos, pero que también que construimos, con unos conocimientos que otros nos han aportado en sus procesos. Pero también el éxito en la vida no es solamente tener conocimientos, se requiere que aprendemos a establecer buenas relaciones. Goethe decía: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Ya desde Platón nos planteaba que las relaciones normalmente nosotros las asumimos en un campo del formalismo y en eso nos quedamos. Ustedes están llamados, por ejemplo, a establecer relaciones casándose. Ese casamiento hay que alimentarlo, porque si no se queda solamente en el plano formal, de que fueron y establecieron un compromiso, pero ahí se quedaron. Entonces, ¿cómo lo superamos del plano formal? En la construcción de sentido. Platón decía: nos quedamos en lo mismo, es necesario salirnos hacia el otro, utilizar un concepto que era el heterón, lo que mira al otro. Es necesario no quedarnos en el determinismo, sino pasar al campo del descubrimiento, de alimentar las cosas. No quedarnos en la mirada de nosotros mismos, sino dar lugar a la posibilidad del otro. No quedarnos en la acumulación de las cosas, sino fundamentalmente en la alimentación de las mismas, construir cosas. Había un autor que hablaba del concepto de flagración. Eso significa que la vida, la relación es como algo, como un fuego que se va consumiendo, pero día a día hay que alimentarlo para que no se apague. Y el otro aspecto es la comunicación. Cuando uno va a la escuela, le enseñan a leer, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra, y la palabra implica que aprendemos a leer
aprendemos a escribir, pero muchas veces en la escuela ahí nos quedamos, leemos y escribimos. Es necesario también aprender a escuchar, y luego de aprender a escuchar, también es necesario aprender a hablar, ¿sí? En esos conceptos tendremos que trabajar durante nuestro paso por la universidad. Cuando nosotros escuchamos, leemos, escribimos y hablamos, tendremos también que tener una actitud distinta ante el otro, una mirada distinta. Muchas veces nuestras miradas son despreciativas, pero cuando son miradas de acogida, construimos también con el otro y aprendemos a establecer conversaciones. Aprender a conversar es un diálogo conjunto que hacemos con los otros. Acordémonos que somos seres que dependemos de los demás, somos gregarios, no podemos salir adelante nosotros solos, tenemos que hacerlo con los demás. Y eso implica también un proceso de aprender a establecer conversaciones y aprender a reconocer a los demás. Esos elementos están implícitos en los procesos de comunicación. Y el quinto punto al que quiero referirme en esta intervención es a los valores. Venimos a la universidad a asumir valores, a construirlos y también a trabajar en función de ellos. Hay muchos valores, hoy hago referencia a algunos, como la empatía. La empatía es el valor de que aprendemos a construir con el otro. La gratitud. Todo ser humano debe ser consciente de que recibimos de los demás. Y cuando recibimos algo, recibimos de la naturaleza, recibimos un nuevo día, aprendemos a agradecer. Damos gracias por lo que tenemos y damos gracias por los favores que nos hacen. La gratitud es un elemento que nos permite cada día convivir mejor. La generosidad es la posibilidad de dar de lo que tenemos. Cuando nosotros aprendemos a dar, también podemos recibir, pero cuando no damos, no somos generosos. Entonces, la generosidad es el vínculo que establecemos con los otros. El servicio es el beneficio que hacemos hacia los demás. Cuando servimos, somos mejores seres humanos. La entrega es la capacidad de darse a sí mismo. La perseverancia. Como estudiantes, iniciamos un día nuestra carrera. Perseverar es terminar esos propósitos que nos trazamos. La perseverancia tiene que ver con la voluntad de seguir adelante. La benignidad es la capacidad de amar, de entrega, de servir, pero también es la capacidad de ver en el otro cualidades que nosotros no tenemos y que descubrimos y valoramos. Y la longanimidad es la capacidad que tenemos de superar la adversidad. Cuando nosotros superamos la adversidad, vemos que los problemas que se nos presentan son para resolverlos y que tenemos la capacidad, las competencias para ir más adelante de las dificultades que se nos presentan. Entonces, apreciados estudiantes, venir a la universidad es venir a aprender conocimientos, a construir conocimientos, a ser mejores personas, a aprender de nosotros mismos, a poder identificar nuestras capacidades, nuestros talentos, pero también a aprender a dar de nosotros mismos. Entonces, asumimos un camino de ser mejores seres humanos, de aportar a la sociedad, ser mejores ciudadanos y también de aportar a la cultura. Muchas gracias y estaré atento a todas las inquietudes y conversaciones que podamos establecer. Hasta pronto.